Creía tenerlo todo bajo control. Un buen trabajo, una rutina sólida, un futuro predecible. Hasta que un encuentro casual en el gimnasio hizo que el rumbo de su vida comenzara a tambalearse silenciosamente. Lo que comenzó con conversaciones ligeras y miradas cruzadas se convirtió en algo demasiado real para ser una coincidencia. Pero, en una sola noche, la verdad le fue arrebatada. Y años después, el destino la volvería a poner ante la misma mirada, ahora cargada con todo lo que aún no había dicho. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. Charlotte se ajustó los auriculares al subirse a la cinta de correr. El gimnasio estaba parcialmente vacío esa mañana de miércoles, justo como a ella le gustaba. A medida que la música subía de ritmo, empezó a correr, dejando atrás el estrés de la presentación del proyecto que tenía esa misma tarde. En el estudio de arquitectura donde había trabajado durante 5 años, las expectativas no hacían más que aumentar, y a menudo se preguntaba si ese era realmente el camino que había soñado seguir. A los 32 años, Charlotte diseñaba hermosas casas para familias perfectas, mientras que su propio apartamento seguía siendo un espacio transitorio. Hermoso, funcional, pero carecía de esa sensación de pertenencia que tanto buscaba para sus clientes. La ironía no se le escapó. Fue durante un descanso para beber agua que vio al hombre en la zona de pesas. Alto, de cabello oscuro y ondulado, levantaba pesas con una concentración que le llamó la atención. No era exactamente su apariencia, aunque era innegablemente atractivo, sino algo en la forma en que sus ojos parecían estar fijos en algo más allá de esa habitación, como si estuviera físicamente allí pero mentalmente en otro lugar. 3 días después, se volvieron a encontrar. Charlotte estaba estirando los músculos después de correr cuando se le cayó la botella de agua, que rodó y se detuvo a sus pies. «Creo que esto es tuyo», dijo, agachándose para recogerla antes de que ella pudiera acercarse. «Gracias». «Lo siento». Charlotte sintió que su rostro se calentaba un poco. «Tommy», se presentó, extendiendo la mano con una discreta sonrisa. «Charlotte». La conversación fluyó con una naturalidad que la sorprendió. Descubrió que Tommy era médico, trabajaba en el hospital regional y que el gimnasio era su refugio tras las largas horas de guardia. Había algo reconfortante en su forma de hablar, sin prisas, eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada frase mereciera consideración. Las semanas siguientes trajeron encuentros casuales que poco a poco perdieron su informalidad. Un café después del entrenamiento se convirtió en almuerzo, mensajes intercambiados a altas horas de la noche cuando él terminaba su turno y ella estaba terminando un proyecto. Charlotte se encontró deseando esos momentos, esa conexión que crecía sin fanfarrias ni grandes gestos. «Nunca he conocido a alguien que diseñe casas y viva tan inquieto con las suyas», comentó una vez Tommy mientras caminaban por el parque cerca del gimnasio. «¿Es tan obvio?». Charlotte rió, pero había una vulnerabilidad en su voz. «Para quienes prestan atención, sí». Se ajustó la bufanda para protegerse del frío viento otoñal. «Creo que todos tenemos algo así. Una contradicción que llevamos dentro». Esa frase se quedó con ella, resonando como una verdad que no sabía que necesitaba escuchar. 3 meses después de su primer café, Tommy la invitó a cenar. No una comida rápida entre compromisos, sino una cena de verdad en un elegante restaurante del centro. El lugar tenía un aire clásico, iluminación tenue, música ambiental, manteles blancos de lino sobre las mesas. Charlotte eligió un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales y que rara vez tenía la oportunidad de usar. «Estás hermosa», dijo Tommy al verla, y había una sinceridad en sus ojos que le aceleró el corazón. La conversación fluyó como siempre, pero había algo diferente esa noche. Una mayor intimidad, como si ambos hubieran acordado en silencio bajar otra capa de protección. Hablaron del futuro, de lugares que les gustaría visitar juntos, de lo extraño y maravilloso que era encontrar a alguien que pareciera comprender sus partes más tranquilas.
A veces pienso en cómo sería vivir en una casa de campo, confesó Charlotte, haciendo girar la copa de vino entre los dedos. Lejos del ruido, con espacio para respirar. He diseñado tantas cosas así para clientes, pero nunca me he atrevido a hacerlo yo misma. ¿Qué te detiene? Sus ojos parecían leer más allá de sus palabras. Miedo, tal vez, a que no sea lo que imagino, a que la soledad pese más que la paz. Dudo, o quizás solo sea la costumbre. Es más fácil diseñar sueños para otros que construir los propios. Tommy sonrió con una comprensión que la conmovió profundamente. El camarero se acercó con la botella de vino que habían pedido. Pero antes de que pudiera servir, el teléfono de Tommy vibró. Miró rápidamente la pantalla y su expresión cambió, no drásticamente, pero lo suficiente para que Charlotte lo notara. Lo siento, necesito atender esto. Vuelvo en un minuto. Se levantó rápidamente, ya con el teléfono en la oreja, y caminó hacia la salida del restaurante. Charlotte lo vio desaparecer por la puerta, sintiendo una ligera punzada de preocupación. Quizás era una emergencia hospitalaria, pensó. Tomó un sorbo de vino, tratando de relajarse. Pasaron 5 minutos, luego 10, 20. La comida se enfrió en la mesa. Charlotte revisó su teléfono. No había mensajes. Intentó llamar, pero fue directo al buzón de voz. Una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella, amplificada por las miradas ocasionales de los clientes cercanos. Después de 30 minutos, llamó al camarero. El caballero que me acompañaba, comenzó, sintiéndose extrañamente vulnerable. Voy a llamar al gerente. El camarero respondió rápidamente, con una expresión que solo intensificó su aprehensión. El gerente, un hombre de mediana edad, de porte formal, se acercó con paso mesurado. Había algo en sus ojos, una mezcla de vergüenza y comprensión, que le hizo encoger el estómago a Charlotte. ¿Hay algún problema con su acompañante, señora?, preguntó discretamente. Salió a atender una llamada y no ha regresado. Me preocupa que haya pasado algo. El gerente la observó un momento, como si evaluara algo. Luego, inclinándose ligeramente, bajó la voz. ¿Sabe quién es, verdad? El mundo parecía detenerse. Charlotte sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Es médico. El gerente miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más la escuchara, y continuó. Su nombre completo es Tommy Wilson, hijo del exgobernador August Wilson. Las palabras cayeron como piedras. El exgobernador Wilson, el hombre cuyo rostro apareció en periódicos y noticieros durante meses, condenado por uno de los mayores esquemas de corrupción y malversación del Estado. Una vergüenza nacional. Debe haber algún error, murmuró Charlotte, pero por la mirada del gerente ya sabía que no lo había. Lo reconocí en cuanto entró. Rara vez aparece en lugares públicos desde el escándalo. Pensé que usted. Se detuvo, dándose cuenta de su error. Lo siento. Charlotte pagó la cuenta con manos temblorosas. El camino a casa fue borroso. Su teléfono sonó varias veces. Era Tommy. Pero no contestó. La sensación de traición, aunque difusa, era asfixiante. No era solo la omisión, sino lo que significaba. Que mientras ella se abría, compartiendo sus vulnerabilidades, él ocultaba partes fundamentales de su identidad. A la mañana siguiente encontró varios mensajes suyos. Charlotte, lamento cómo me fui. Hubo un problema. Por favor, déjame explicarte. Entiendo si estás molesta, pero me gustaría hablar. 3 días después, por fin accedió a verlo en un café neutral. Tommy parecía agotado, con profundas ojeras que revelaban noches de insomnio. La llamada era de mi hermana, empezó a decir en cuanto se sentaron. Mi padre tuvo un problema en prisión. Tenía que irme inmediatamente. No se trata de que te vayas, Tommy. Charlotte mantuvo la voz firme, a pesar de la agitación interior. Se trata de quién eres. O mejor dicho,
de quien no me dijiste que eras. Bajó la mirada un instante. Iba a decírtelo. Estaba buscando el momento adecuado. ¿3 meses no fueron suficientes? El dolor se deslizó en sus palabras. No entiendes lo que es llevar este nombre. Su voz adquirió una intensidad poco común. Ser presentado y ver el juicio instantáneo en los ojos de la gente. Que me cerraran puertas, que se terminaran amistades, que se me negaran oportunidades. Mi padre cometió crímenes, Charlotte. Pero yo no. Y, sin embargo, para el mundo, somos la misma persona. Merecía la oportunidad de conocerte sabiendo quién eres realmente. Y que parte de mí no es sincera. La miró. El médico que trabaja hasta el agotamiento, intentando salvar vidas. El hombre que se aleja del foco de atención y vive modestamente, intentando construir algo para sí mismo. O el hombre que finalmente encontró a alguien con quien se sentía cómodo, sin la carga del apellido. Charlotte sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. No puedo confiar en alguien que oculta algo tan importante. Lo siento, Tommy, pero no quiero continuar. Salió del café sintiendo un vacío inesperado. Durante las semanas siguientes, Tommy intentó contactarla varias veces, pero poco a poco, los mensajes cesaron. Un mes después, Charlotte se enteró por un conocido en común de que se había mudado a otra ciudad y había aceptado un puesto en un hospital universitario. La vida continuó. Charlotte se sumergió en el trabajo, diseñando casas cada vez más elaboradas y ganando reconocimiento profesional. 2 años después del incidente en el restaurante, conoció a Richard, un ingeniero civil con quien colaboraba a menudo en proyectos. Era estable, predecible, seguro. Él representaba todo lo que ella creía necesitar tras el torbellino emocional que Tommy había dejado atrás. El matrimonio llegó casi como una consecuencia natural. No había una pasión desbordante, pero sí compañerismo, respeto mutuo y la sensación de que por fin había encontrado la estabilidad. En los primeros años, eso parecía suficiente. Charlotte incluso se convenció de que era feliz. Fue gradual, como una casa que revela poco a poco sus defectos estructurales, la comprensión de que a su matrimonio le faltaba algo fundamental. No hubo grandes peleas ni traiciones, sino una sutil ausencia de conexión genuina. Las conversaciones se volvieron mecánicas, el contacto era escaso, los sueños, individuales. Después de 5 años, Richard decidió irse. El matrimonio había terminado. Charlotte volvió a vivir sola a los 39 años, con una extraña sensación de déjà vu, diseñando casas para otros una vez más, mientras intentaba comprender dónde debía anclarse su propia vida. Fue una tarde de jueves cualquiera cuando sonó el teléfono, con la voz agitada de su vecina. «Charlotte, es tu madre». Se desmayó mientras estábamos en el jardín. La ambulancia ya iba de camino al hospital regional. El mundo se detuvo. Elena, su madre de 68 años, había sido su única pariente cercana desde la muerte de su padre. Con el corazón acelerado, Charlotte corrió al hospital, intentando apartar de su mente los peores escenarios. Urgencias estaba abarrotada. Pasillos blancos, olor a desinfectante, voces ansiosas. Tras informar a la recepcionista a quien buscaba, la dirigieron a una sala de espera. 20 minutos después, una enfermera vino a buscarla. El médico quiere que la llame, para hablar con usted sobre el estado de su madre. Charlotte la siguió por un pasillo, concentrada únicamente en su preocupación por Elena. Cuando se abrió la puerta de la pequeña habitación, el corazón le dio un vuelco que no tenía nada que ver con la ansiedad por el diagnóstico. Tommy estaba allí, con bata blanca y la historia clínica en la mano. Habían pasado 7 años, pero lo reconocería en cualquier lugar. Unas pocas canas en las sienes solo acentuaban su presencia. Sus ojos, los mismos que la habían cautivado años antes, registraron una sorpresa momentánea antes de recuperar la compostura profesional. Señora Almeida, dijo formalmente, refiriéndose a su apellido de casada, que aún no había cambiado en sus documentos.
Su madre tuvo una hipoglucemia grave, pero ya está estabilizada. Descubrimos que no estaba tomando correctamente su medicación para la diabetes. Charlotte intentó procesar la información médica mientras lidiaba con el torbellino emocional de volver a verlo de forma tan inesperada. ¿Estará bien?, logró preguntar. Sí. La mantendremos en observación esta noche, pero creo que puede irse a casa mañana con una nueva medicación. Hizo una pausa. ¿Quiere verla ahora?, asintió, siguiéndolo a la habitación donde Elena descansaba. Su madre sonrió al verla, con un aspecto mucho mejor del que Charlotte esperaba. Este maravilloso doctor me atendió, dijo Elena, señalando a Tommy, tan amable y atento. Charlotte se quedó con su madre una hora hasta que se durmió. Al salir de la habitación, encontró a Tommy en el pasillo como si la hubiera estado esperando. ¿Podemos hablar?, preguntó, señalando una pequeña sala de descanso para el personal. Dentro de la habitación vacía con solo una mesa y algunas sillas, el silencio pareció amplificar los 7 años transcurridos. Charlotte notó que Tommy no llevaba anillo de bodas. No. Sabía que habías regresado, dijo finalmente. Hace 6 meses. Recibí una oferta para dirigir el departamento de cardiología aquí. Dudó. Vi tu nombre en los periódicos varias veces. Ese proyecto de revitalización del centro. Impresionante. Gracias. Charlotte sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Te ves bien? Lo estoy. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Aquella noche en el restaurante. Fue hace mucho tiempo, Tommy. No para mí. Sus ojos se encontraron con los de ella. Me juzgaste por lo que más temía ser. La sombra de mi padre. Y lo peor es que no podría culparte porque yo también me juzgaba de esa manera. La cruda honestidad en sus palabras la golpeó profundamente. Me equivoqué, admitió Charlotte, sintiendo el peso de la confesión. Reaccioné por miedo. Por orgullo herido. Debería habernos dado la oportunidad de hablar. Ambos cometimos errores. Él sonrió levemente. Oí que te casaste. Y yo me divorcié. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Terminó hace unos meses. Algo cruzó por su mirada. Un destello se controló rápidamente. Lo siento. No lo siento. Fue una experiencia de aprendizaje. Ella dudó. ¿Y tú? Estuve en una relación durante 2 años, pero terminó el año pasado. Ella quería tener hijos. Yo también. Pero faltaba algo. No dio más detalles. Pero Charlotte lo entendió. El busca de Tommy sonó, interrumpiendo el momento. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie. Pero me gustaría hablar de nuevo. Como amigos. Charlotte sintió un nudo en la garganta. A mí también me gustaría. Intercambiaron números de nuevo. Y al despedirse, algo de silencio pasó entre ellos. Un reconocimiento de que algunas historias no terminan realmente. Solo hacen largas pausas entre capítulos. Pasaron 2 semanas. Se intercambiaron mensajes ocasionales sobre Elena, sobre el trabajo, sobre libros que habían leído recientemente. Nada profundo, pero con cada interacción Charlotte sentía que un muro invisible se derrumbaba lentamente. Entonces, un sábado por la mañana, sonó su teléfono. ¿Charlotte? La voz de Tommy sonaba diferente, más ligera, casi nerviosa. Necesitamos hablar, en persona. Se encontraron en un pequeño café, lejos del centro. Charlotte llegó primero y eligió una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la calle. Cuando Tommy entró, supo de inmediato que algo había cambiado. Había una determinación en sus pasos, una claridad en su mirada que no había estado allí antes. Se sentó frente a ella sin preámbulos. Terminé mi relación después de verte en el hospital, dijo directamente. No fue impulsivo. Llevaba meses desmoronándose, pero volver a verte hizo imposible seguir fingiendo. Charlotte sintió que se le acelera el corazón. Tommy, déjame terminar, por favor. Respiró hondo.
Durante 7 años, intenté convencerme de que había seguido adelante, de que ese capítulo estaba cerrado. Pero la verdad es que nunca logré olvidarte del todo, Charlotte. Y cuando te vi en ese pasillo del hospital, preocupada por tu madre, vulnerable como pocas veces te vi, me di cuenta de que algunos sentimientos no desaparecen. Simplemente se quedan dormidos. El silencio que siguió se llenó solo con el sonido distante de la cafetera. Charlotte sintió que se le saltaban las lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Yo tampoco te olvidé nunca. Finalmente confesó. Hubo momentos en los que me sorprendí pensando en cómo sería si hubiéramos tenido una verdadera oportunidad. Sus manos se encontraron sobre la mesa, un simple roce que cargó con el peso de 7 años de ausencia. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento. No retomaron lo que habían dejado. Eso sería imposible. En cambio, construyeron algo nuevo, con la paciencia de quienes comprenden el valor del tiempo perdido. Aprendieron sobre las personas en las que se habían convertido, compartieron las cicatrices y las victorias acumuladas durante los años separados. 2 años después de su reencuentro en el hospital, se casaron en una sencilla ceremonia en el jardín de la nueva casa que compraron juntos. Elena, recuperada y radiante, caminó junto a su hija. No hubo muchos invitados, solo los que realmente importaban. El tiempo pasó, trayendo consigo a 2 hijos, Sofía, con la mirada intensa de Tommy, y Lucas, con la sonrisa radiante de Charlotte. La casa, diseñada por ella misma, se convirtió en un refugio no solo para la familia que formaron, sino también para los sueños que ambos habían postergado durante tanto tiempo. En las noches tranquilas, cuando los niños duermen y la casa se queda en silencio, Charlotte a veces piensa en aquella pregunta susurrada del gerente del restaurante, 7 años atrás. ¿Sabes quién es? ¿Verdad? Ahora lo sabe. No es el hijo de un político caído en desgracia, ni el respetado médico, sino simplemente Tommy. Tommy, el hombre que lleva sus contradicciones con dignidad, que eligió construir su propio camino, que comprende sus momentos más tranquilos. A veces, sentados en la terraza contemplando el atardecer, Tommy le toma la mano y le dice, con la misma serenidad que la cautivó al principio, la vida no te dio cuando quise, sino cuando necesité. Y Charlotte sonríe, sabiendo que algunas historias necesitan largas pausas para encontrar su verdadero significado. Que el destino a veces es solo amor disfrazado de tiempo. El gerente de ese restaurante nunca supo cómo sus palabras cambiaron el curso de 2 vidas. Pero Charlotte y Tommy sabían que la desaparición no era el final de la historia. Fue justo el intervalo necesario para que el amor algún día volviera a nacer con la sabiduría que solo el tiempo puede dar. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.